Bienvenidos a un nuevo episodio de Novelas para Chicks, el podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a estar hablando de fantasía y ciencia ficción, dos temas que nos fascinan, y digo, nos fascinan en plural, porque no voy a estar solo. Tengo dos invitadas que se van a caer de culingui cuando se los diga quiénes son. Y bueno, tenemos a Agus. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Agus, bookfluencer y autora, no de fantasía, ojalá tuviera la habilidad como autora. Próximamente. Podría ser próximamente de fantasía, pero nada, muy contenta de estar acá hablando de un género que amo tanto y que leo tanto y que es el 90% de mis lecturas a día de hoy, de verdad. Autora de la teoría de Joa, vamos a decirlo. Sí, autora de la teoría de Joa, me olvidé de mencionarlo. Y también tenemos a Anto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, Bien. Mi nombre es Anto. Yo también soy muy fan más de la ciencia ficción que de la fantasía, pero acá vamos a recomendar varias cosas. Pero tenés un fanatismo hace años sobre una saga que ahora vamos a mencionar. Vamos a hablar, sí, y tenemos el Fans Club ahí de Argentina, en donde siempre estamos agitando al respecto, pero sí, ya les vamos a comentar más. Impecable. Bueno, empecemos hablando sobre algo que a mí me gusta siempre pensar con los libros de fantasía, y es el verosímil en los libros de fantasía. Pasa algo muy loco con los libros de fantasía, y también con los libros en general, pero con la fantasía creo que más. Y es la cortina como esta del verosímil y el contrato que hacemos con el autor. Me encanta ese momento en donde agarramos el libro y decimos: sí, mira, papito, mamita, a partir de ahora yo te voy a creer todo lo que vos digas, voy a tomar como cierto cualquier cosa que me propongas y voy a dejar que me lleves de la mano cual nene y me vayas enseñando cada cosa de tu mundo. Ahí un poquitito voy a diferir con el cualquier cosa que el autor proponga, porque yo creo que incluso dentro de lo que son los libros de fantasía o de ciencia ficción, que obviamente son cosas que no pasarían en la realidad hasta donde tenemos conocimiento, sí creo que es necesario que dentro de ese mundo mágico existe una cierta lógica, ¿no? De por qué pasan las cosas que pasan, por qué este personaje tiene poderes, por qué tal otro puede hacer esto, por qué existe tal dios o tal cosa. Entonces, creo que eso es también importante mencionarlo, que dentro de lo fantástico y de lo irreal haya una cierta dosis de verosimilitud. Obvio, tal cual, ese verosímil lo tenés que trabajar bien. Es súper importante, si no se te cae todo el libro. Sí, o sea, real. Tiene que estar tan bien construido que uno no rompa como esa cuarta pared y empieces a preguntarte cosas como: che, pero ¿esto es posible? Por más que la cosa sea imposible del mundo, uno nunca debe preguntarse eso. Para mí tiene que ser verosímil también dentro de lo que está planteando el autor para ese mundo. Porque si está diciendo esto va a ser, por ejemplo, no sé, rosa, a la mitad del libro no puede cambiar y que sea verde. Eso también me parece que verosímil no tanto en lo literal y en lo no literal de la palabra, que tiene que respetar también su propia... las reglas que el mundo le está... Sí, tener una coherencia. Claro, que el mundo le está pidiendo que tenga, o sea, lo mismo los personajes que a veces hablan más allá de lo que el autor quiere y tiene que respetarlo, o sea, con las reglas del mundo me parece lo mismo. Sí, o mismo las limitaciones dentro de esa magia, porque claro. sería como... Me encanta porque Agus va hablando y yo ya sé a qué se refiere cuando dice limitaciones, magia, reglas. Igual yo ya sé a qué autor ya se refiere. Que vamos a hablar, ya vamos a hablar. Ya vamos a llegar a la parte en la que recomendemos igual libros específicos y autores específicos que amamos mucho, pero creo que es importante también el tema de las limitaciones dentro de ese mismo mundo, porque sería muy fácil que un personaje por tener poderes sea... listo, ya está, puede hacer absolutamente todo porque tiene poderes, puede volar, puede ser invisible, puede tener super fuerza, pero se cae un poquito pedazo la trama si hacemos eso, porque no habría ningún conflicto, porque el personaje ya de por sí es perfecto, ¿no? Entonces, nada, eso me copa verlo en los libros, ¿no? Ver hasta qué punto dentro de la magia se puede llegar. Claro, porque también sería inverosímil que el personaje sea indestructible. Exacto. O sea, en algún momento, dale. Un poquito de sangre, claro. En algún momento, si hay que matarlo, hay que matarlo. Bueno, depende, ¿no? No, pero incluso Basta, después, ¿cómo muere ese personaje? Porque también pasa lo mismo. Te lo plantean como invencible, bla, 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 y después cuando llega el momento culmine, es como, al final es esto. Sí. Como, así es como lo van a derrotar. No hay nada más anticlimático que pase eso. Tal claro, cual. o sea, tiene que tener una lógica de por qué muere como muere. Algo que a mí me pasa con los libros de fantasía también, más que nada porque es esto de crear un nuevo mundo de que vos te tenés que meter, entender sus reglas, que no es como un libro contemporáneo que vos lo empezás a leer y nada, es tu mundo, o sea, no necesitas saber más detalles. Todos tienen WhatsApp, celular. A mí me cuesta mucho la concentración, mantener la concentración en los libros de fantasía es un trabajo que me cuesta un montón, sobre todo en los tiempos de ahora, de tecnología, donde una persona te está mandando un WhatsApp que estás haciendo una cosa. Creo que leer un libro de fantasía conlleva algo distinto. No sé si están de acuerdo conmigo o no.
Para mí depende todo de la complejidad que plantee el autor desde las primeras páginas, porque ya te das cuenta de si lo va a desarrollar el mundo demasiado complejo o si va a ir por una línea más simple. A mí particularmente no, por suerte, no me estoy distrayendo tanto. Si la historia me atrapa es imposible. Sí paro como cualquier persona a hacer mis necesidades, pero no, es como cuando me engancho y no hay con qué darle. Sí me parece más complejo por ahí leer la ciencia ficción, y si la lees en inglés es una cosa que es como... Es todo un desafío porque hay... Bueno, en los dos géneros hay palabras inventadas, mecanismos inventados, que si lo lees en el idioma original puede ser más difícil que en español, pero sí, hay que concentrarse un poco más de lo normal, pero tampoco para tanto. Ok, entonces soy yo. ¿Vos? Depende mucho, en mi caso, de la lectura y qué tan enganchada esté con la lectura. Tal vez una manera mía de darme cuenta de que un libro no me está enganchando tanto es si me distraigo mucho. Claro. Pero cuando de repente agarraste y avanzaste 200 páginas sin darte cuenta... ¡Qué placer! Ahí yo digo, bueno, entonces el libro me está gustando porque evidentemente estoy metida en la historia. Retomo un poco lo que mencionó Anto recién, lo de la complejidad. Sí es cierto que hay libros que son más complejos de encarar al principio que otros, pero yo creo que una vez que ya te metes dentro del mundo de fantasía y asimilás internamente las lógicas que tiene, es igual que como... No quiero decir tal vez igual que un contemporáneo, pero ya estás acostumbrado, ya sabes qué esperarte de lo que van a hacer, de, no sé, si hay vampiros, por ejemplo... bueno, ya sabes cómo funcionan los vampiros, qué hacen. Hay una lógica, un verosímil ahí que ya está jugando. Exacto. Que uno tiene como ese bagaje, entonces ya entra de otra forma en la trama. Exactamente, por ejemplo, en Carry On de Rainbow Rowell, librazo, hermosas sagas. Después, si querés, charlamos un poquito sobre eso. Ampliaremos, me gusta el detalle. Tal vez la palabra. Al recurrir a criaturas que son, entre comillas, más comunes a día de hoy, le hace magos, vampiros, no te tiene que explicar todo el tiempo que los vampiros necesitan sangre para tienen vivir. colmillos. Tienen colmillos y son pálidos. Tipo, claro. No hace falta que la autora se detenga tanto tiempo a eso. Y más en ese caso, basándose ya en otro mundo. Exacto. Inspirándose en Harry Potter. Ya más o menos le entras con una idea. Eso está bueno, pero por otro lado es un desafío, sí, innovar en las pequeñas cosas, que me parece que hasta cierto punto en Carry On sí sucede, que innova bastante. Hablemos de Carry On. Hablemos de Carry On, porque la verdad que es una saga hermosa, de mis favoritas, y creo que una de las cosas más lindas que hace Rainbow Rowell en sus libros es haber sobre un sistema de magia que ya relativamente existía, como es el de Harry Potter, y un mundo con un cierto sistema político, económico alrededor de la magia. Ella le agrega un giro de tuerca que es el poder de las palabras, ¿no? Y de cómo los hechizos tienen fuerza o no según las palabras que el mago utiliza y qué tanto le resuenan a ese mago esas palabras y por qué. Eso a mí me pareció maravilloso cuando lo leí. Mira, no sabía que tenía ese condimento, nunca lo había escuchado. Y además, los vampiros, ¿no? Y bueno, los vampiros, sí. Pero y personajes LGBT, ¿eh? Sí. Pero de vuelta, a mí el primero me encantó, me pareció maravilloso porque ya sabía que era inspirado en Harry Potter y en muchas cosas sentí que era bastante parecido, pero por otro lado es un mundo en sí mismo. O sea, era una escuela de magia, pero no era Hogwarts, claramente que no era Hogwarts para nada, porque además la libertad tal vez que había en la escuela de magia de Carry On no era tanta la libertad que los personajes tenían en Hogwarts, por ahí que eran mucho más estrictos, y además la responsabilidad de Simon también como protagonista y como heredero, y toda la profecía del elegido y qué sé yo, de que Harry tal vez estaba súper enojado durante los 7 libros, enojadísimo por ser el elegido. En cambio Simon era como, por Dios, basta. Sí, era más hartazgo que... ¿Cuándo se termina esto? Era más hartazgo que enojo. Y aparte Simon, a diferencia de Harry Potter, no quería saber nada. No quería saber nada y era pésimo con la magia. Exacto. O sea, Harry Potter, bueno, era poderoso, está bien. Después podemos debatir qué tanto sobrevivieron gracias a Hermione en los libros. No, pero no eran ningunos boludos Harry y Ron tampoco. Claro, se la bancaban bastante. No, Simon pero no Hermione sabía. es otra cosa, igual. No, obvio. Es otro nivel. Obvio. Simon no sabía dónde estaba parado. Es maravilloso porque es un personaje que lo amás y lo querés abrazar y decís, ay, pobrecito.
vení, yo te hago Sí. un té, te traigo una mantita. Tal cual. Pero nada, creo que es una saga que está muy buena y tiene un giro muy interesante, incluso habiéndose basado en otro sistema de magia. Sí, y a mí me gusta mucho también que en Harry está todo el contacto con los muggles, con los no magos, pero acá lo hace mucho más evidente el contacto con los que no tienen poderes y todo lo que implica que el humano normal sepa de la existencia de otras criaturas y bueno, de vuelta, todo este tema político que tienen este tipo de situaciones que me gustó mucho, porque hasta cierto punto, si le sacás el componente fantástico, hay toda una tramoya en el segundo libro que bien podría ser traspasado de otra forma a lo que sucede en la vida real. Sí. Agus, acá nos estamos Sí. observando como diciendo, sí, si ustedes leyeron la trilogía seguro saben de lo que estoy hablando, pero eso me pareció muy interesante, porque en Estados Unidos es algo que tiene bastante peso. Sí. Y acá también en Latinoamérica se está esparciendo bastante. Sí, y metió justo en el segundo y en el tercer libro, más que nada, lo que son las limitaciones y las diferencias geográficas, ¿no? De cómo la magia funciona diferente en cada país por la manera de hablar que tiene la gente en cada país. Es una locura. Que es lo más lógico. Sería lo más lógico. Es lo más coherente. No sería lo mismo para Qué mí. paja. Ahí construye un verosímil. Qué paja ser el humano normal y no ser el humano que tiene poderes. Bueno. ¿Por qué no? Todos Pero- somos especiales en nuestro interior. Todos somos especiales. Bueno, yo les quiero hablar sobre un libro. Antes, yo sé que este libro a vos te va a gustar. No sé si lo leíste. Agus, ¿vos habías leído Los Juegos del Hambre? No. Ok, ¿pero viste las pelis? No. ¿Tampoco? Bueno, entonces yo sé que vos lo viste y Obvio, leíste. Y obvio. somos fans. Soy muy fan. Soy muy fan. Fuimos a ver juntos Balada de pájaros, Es cantones y verdad. serpientes. ¿Y las anteriores? No No, las coincidimos en anteriores no ninguna. coincidimos porque fueron en el 2012 la Pero primera sí película. fuimos a las otras. Sí, vimos bastante de películas juveniles en su momento, donde salían muchas. ¿Lightlark leyeron? ¿Cuál? Lightlark, No. ¿no? Bueno. no. ¿Cuál? Pregunté, o sea, fíjate el nivel. Bueno, es un libro que yo leí y lo recomendé la temporada pasada. Pero bueno, también tiene muchas cosas de esos libros. Y también me dijeron que de La Reina Roja, pero la verdad que este último no lo leí, así que no sé decirles. Pero en Powerless nos vamos a encontrar un libro de fantasía con romance, en donde también hay una especie de Rivals to Lovers. No sé si mi inglés falla. La verdad es que es un muy buen libro como para empezar en la literatura juvenil, porque combina especialmente todos los condimentos que tiene una buena historia. A ver, tenemos a Paidin, que es la protagonista. Ella es lo que se denomina una vulgar. Es esa clase de personas que el rey decreta que deben ser eliminadas para preservar su sociedad de élite, un poco como en los Juegos del Hambre, ya que carecer de poder en este libro es un crimen. Paedin es una criminal por el destino y también una ladrona por necesidad, porque básicamente finge ser una psíquica, o sea, es un poder ser psíquico, Sí. como poder adivinar los pensamientos de la gente. Finge esto en la ciudad real e intenta pasar desapercibida como para seguir viva y fuera del peligro. Y ella es una huérfana que se gana la vida robando y haciendo algunas cosillas más, hasta que un día en los suburbios identifica a alguien que parece tener como una cuantiosa cantidad de dinero encima, por lo que se acerca, tiene como un breve encuentro y le roba la mitad de sus monedas básicamente. Ninguna tonta, ¿eh? Ninguna Ninguna tonta. Qué va. Pero adivinen qué, ¿saben a quién le acaba de robar? ¿A quién? Al rey, al... Al príncipe de Ilia le acaba de robar. Bueno, y ella no tiene ni la más pálida idea de quién es, pero bueno, la cuestión es que este robo exitoso surge, pero de repente ve que hay como gente atacando a esta persona y dice, pese a sus 1000 alarmas que le dicen no hagas nada, ella va y lo hace. Entonces lo salva ahí, como que le salva su vida. Y bueno, este levantamiento de perfil le termina provocando como el hermoso regalo de tener que participar en las pruebas de la purga. Suena muy bien. Que es una brutal como competición que existe para exhibir los poderes de la élite, pero como ya les dije, Paedin no tiene poderes. Entonces, ¿qué va a hacer para poder sobrevivir frente a estos rivales mortales? ¿Podrá engañarlos a todos? Lo descubriremos En el siguiente episodio. Chan, chan, chan. Y bueno, Ampliaremos. ampliaremos. Además de eso, todo el tiempo como que le está mintiendo a los hijos del rey, engatusándolos y enamorándolos, no sé muy bien. A los dos hijos del rey. Bueno, Ella quería vivir la vida, está bien. ¿Para qué uno si puede tener a los dos? Felices los tres. el meme, el de los quiero a los dos. Hay dos hermanos y como que le tira onda a los dos y ellos también medio que gustan de ella y hay toda una tensión bastante interesante porque uno de los hermanos es el heredero y el otro
es el ejecutor, básicamente. O sea... Como que el ejecutor de la gente que no tiene poderes. Es el ejecutor, exactamente. Es la gente... tipo gran verdugo, trabajo. El onda. verdugo, claro. El verdugo. El que... Bueno, el que mata a la gente que es condenada, básicamente. Y... Un copado. gran trabajo. Sí, imagínense si la termina descubriendo a Paidin. ¿Qué va a hacer, no? Porque además recordemos que ella le salvó la vida anteriormente, entonces como que le debe una vida. Básicamente un culebrón tremendo en medio de una fantasía. Tiene un par de giros de trama que no te ves venir. Y en resumen, como que puedo decir que me divertí bastante leyéndolo. Me gustó sentir que volvía como a aquellas épocas en donde leía emocionado los Juegos del Hambre. No sé, ¿a ustedes qué les pareció lo que les conté? ¿Qué poder les gustaría, por ejemplo, a ustedes tener si pudieran elegir tener un poder? Siempre me intriga eso. Suena muy interesante el libro, primero. No sabía muy bien de qué se trataba. Conocía la portada, pero no sabía exactamente de qué iba. Y con respecto a qué poder me gustaría tener... Para no decir leer las mentes, porque sería demasiado... Me parece que Es sería muy vos demasiado... eso, leer la mente. Pero Sí. sería muy abrumador tal vez si no lo puedo parar. Ah, o sea, sí. si yo puedo controlarlo y escuchar cuando yo quiero los pensamientos del otro, genial. El tema, ahí Sí. tenés un problemita. Con Porque el verosímil. No, pero más allá del verosímil, imagínate si vos Ampliaremos. elegís leer la mente de una persona, pero lo que ves en la mente de esa persona es algo que hubieras preferido no saber. Güey, pero No, ahí yo- está. no, yo no. Me Por mato. eso. ¿No sería como muy estresante? A Y- veces es preferible como, listo, felicidad en la ignorancia. Sí, y si no, bueno, otro que ahorraría mucho tiempo, el tema es que también hay todo un tema del verosímil de cómo sería posible desarmar la masa para que se vuelva a formar la teletransportación, porque está bien, en todos los lugares ponen, solo se puede teletransportar un par de kilómetros, pero no, porque no puede... ¿se entiende? Disolver la como materia y- claro, la materia, toda la cuestión física del asunto, que es como, no. O yo me puedo teletransportar. Pero se te cae el verosímil, Anto. Como tal cual estoy, hasta Japón, sin que haya ningún problema, o nada. Porque la gracia es no tener que subirme nunca más al transporte público. Sabe. Esa sería tu gracia, digamos. Exacto. No sé, yo siempre quise volar. O sea, porque siento que sería tan divertido poder volar. Bueno, es que volar, podés teletransportar, tal vez volar en distancias cortas. Yo prefiero teletransportarme porque es como más rápido. Tipo, volar te comes todos los mosquitos, las moscas. No, es que a mí Por ahí llevas un justamente me gustaría casquito. volar por el viaje. Porque, por el viaje. ay, qué divertido. Tipo, no sé, estás a la noche, 3 de la mañana y tipo pasás volando por un lugar. Y la gente dice, wow, hay algo en el cielo. Claro, vos ¿qué sos como será?". vida antes que destino. Sí. Como para hacer un paralelismo con Sanderson. No sé si era así el dicho. Viaje antes que destino. Viaje antes que destino, ahí está. Claro, pero por el hecho de vivir la experiencia de volar, no necesariamente sería algo como muy práctico, siento. Pero sería más práctico que tomarte el colectivo. Sí, eso seguro. claro. Venir volando a Evitas la hacer Panamericana, cosas. por ejemplo. Evitar la Panamericana, evitar el tráfico, evitar las avenidas. Es como, ay, me cansaron. Listo, Cruzar chao. la 9 de julio en tiempo récord sería también. Sí. Llamas al récord Guinness, le decís, che. Exacto, che, ¿y vos Sí. no dijiste? Ah, a mí me gustaría teletransportarme también. No pensé en todo este tema de la materia, simplemente Bueno. teletransportarme. Hacerme invisible, todas esas cosas no me gusta. ¿Para qué si me puedo transportar adentro de una bóveda y salir? No, pero más que hacerse y robarme todo el invisible, dinero. tal vez me gustaría como Flash. Porque podés vibrar y podés traspasar las paredes. Es como que son varios poderes en uno por el Claro. tema de la velocidad. Bueno, muchos de estos poderes que mencionamos están en el libro, o sea que Bueno, chido. Suena interesante. Ujú. bien. ¿Ustedes tienen alguna recomendación que nos quieren hacer? Bueno, yo para recomendar, voy a recomendar primero al autor en general y después la saga específica que estoy leyendo de él ahora. A ver, ¿qué vas a Ay, recomendar a ver, vos? ¿cuál A será? ver, ¿Cuál a será? ver. ¿Con qué los voy a sorprender hoy? Voy a hablar de Brandon Sanderson. Obviamente que voy a hablar de Brandon Sanderson. Wow, nunca lo hubieran esperado de mí, ¿verdad? No, jamás, para nada. Yo dije, quiero un episodio con Agus para hablar de Brandon Sanderson. Era necesario, es que es un autor. Y yo acá que no lo leí. No, pero lo que hacemos nosotros es como una especie de manada. Tipo, nos juntamos con Almen y yo para convencer a Buera y así. Siempre somos dos que queremos convencer a uno. Puedes Bueno. leer el Imperio Final y no seguir los otros, por ejemplo. Es autoconclusivo. Exacto. Bueno. Es autoconclusivo, puedes Veré. dejar ahí. Ampliaré. Ampliaremos, pero en este momento, igual de él, yo ya leí El Imperio Final, leí otros de sus libros, El Antris, El Aliento de los Dioses, tiene muchísimos. Ujú. Hay muchas maneras de arrancar a leerlo. Se puede hacer un episodio entero explicando el Me orden y gustaría. creo que podría estar bueno para compartir ese conocimiento, pero actualmente estoy leyendo la que todo el mundo dicen que es su mejor saga, Ujú. que es El Archivo de las Tormentas, ¿no? De libros súper largos. Entiendo que pueden llegar a intimidar un poco si no estás acostumbrado o a la fantasía épica o al estilo del autor, Sí. pero son una cosa
hermosa. Hasta ahora está el 4º libro publicado, ya terminó de escribir el 5º, que va a salir dentro de poco, relativamente poco. Sí, un en par de diciembre, meses. si no me equivoco. Sí, en diciembre. Anunció la fecha. hace Nadie poquito. sabe cómo hace para escribir tan rápido ese hombre. Encima, el 5º libro cierra como el primer arco narrativo del Archivo de las Tormentas. O sea, recién está empezando. ¡No! Está muy bueno porque son varios arcos. No sé si van a ser 2 o 3, no me acuerdo O exactamente. sea que van a ser Creo que el 15 archivo van a libros. ser 2 y 2. de Nacidos de la Bruma van a ser 3. Claro, o 4. Creo que los anunció. Bueno, no importa. Ojalá sean todos. Sanderson, seguí escribiendo. Son 2 arcos narrativos de 10 libros, El Archivo de las Tormentas. Sí. Los primeros 5 y después como creo que cambia y van del 5º al 10º. Que eso ya... Yo el otro día creo que hice la cuenta y Sanderson va a terminar de escribir los libros cuando yo tenga más o menos 47 años. No, Según las bro, fechas que dijo. una banda. Pero bueno, yo lo quiero acompañar toda la vida. Toda la vida con Sanderson. Sí. Se lo tatuado. Sanderson. Bueno, contanos un poco sobre El Archivo de las Tormentas, Agus. Bueno, es un poco difícil de explicar porque evidentemente son libros muy largos y que siguen a distintos personajes en distintos momentos que después se van cruzando en los otros libros, obviamente. Bueno, básicamente lo que tenemos en El Archivo de las Tormentas es este mundo que está dividido entre los ojos claros y los ojos oscuros, ¿no? Tenemos esta sociedad dividida donde los ojos claros obviamente tienen una posición mucho más privilegiada, tienen acceso, ¿no? A ciertas armaduras, a ciertas espadas. Estoy tratando de... Qué difícil explicar El Archivo de las Tormentas. Qué difícil explicarlo en tan poco tiempo sin spoilear nada, ¿no? Sí. Porque de repente si te pones a hablar de una de las armas que aparece ahí, que son las hojas esquirladas, y te puedes explicar cómo funcionan, cómo se ganan, cómo se relaciona eso con todos los personajes, Tal cual. no terminamos más y vamos a Bueno, pero spoilear. vamos a decir que, por ejemplo, hay 3 personajes principales, por así decirlo. Es cuando querés meterte en el primer libro, como para meterte. Sí, en el primer libro tenemos 3 personajes principales que, según mi visión, después igual en los otros libros como que se enfoca también en otros, Sí. pero son Kaladin, el amor de mi vida, solamente que él no lo sabe y no existe. Oh, no. Pero ojalá sí. Ojalá existiera, yo creo que nunca hubo un personaje también que fuera tan yo. Tipo, ¿a dónde tan yo? ¿Me entendés? O sea, yo razono exactamente de la misma manera que Kaladin, que es un ojos oscuros, que al principio del libro vemos que está en cautiverio, se podría decir, Ujú, porque alguien lo convirtió en esclavo, ujú. ¿no? Entonces está bajo las órdenes de un amo de esclavos. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, tienen que leer el libro, ¿no? Después tenemos a Dalinar, ¿no? Que es un alto príncipe, ojos claros, que está ahí como con una tensión política importante, ¿no? Ujú. Dentro de este reino que es Aleskar, porque hace 5 años, más o menos, 5 años atrás, había asesinado a su hermano, que era el rey, ¿no? Entonces como que todo el reino a partir de eso está en crisis. Y por último tenemos a Shallan, ¿no? Como que todas estas líneas, digamos, corren por líneas separadas y después se juntan, Sí, ¿no? eso es increíble. Cómo ver que están todos separados y de repente... Exacto. Tenemos a Shallan, que es esta chica que para salvar a su familia de la ruina, tiene como este plan, un poco descabellado, porque a ella se le ocurren esas cosas, de como presentarse como pupila de una erudita que Ujú. tiene un artefacto mágico que ella se quiere robar para poder salvar a su familia, Sí. ¿no? Porque es como la única cosa que se le ocurre que los puede sacar de la ruina, ¿no? Entonces ella tiene que fingir para ganarse su confianza, ¿no? Y que ella la acepte como pupila y ganarse su confianza lo suficiente para poder robarla sin que ella se dé cuenta. Y la erudita es familiar de Dalinar. Sí, no lo expliqué porque... Sí, no es spoiler, pero es como... Claro, la erudita en cuestión, Jasna, es la sobrina de Dalinar e hija del rey Ujú. fallecido. Todo tiene relación, todo O tiene sea, relación. todo lo que aparezca en el libro, incluso algunos personajes que en el primer libro, que es El Camino de los Reyes, Ujú. son bastante menores, o decís, este personaje no va a volver a aparecer jamás, porque ya está, tipo, el personaje principal se separó, Ujú. ya no está más ahí. Después de repente ves que regresan en los otros libros, ¿no? Y es como, wow, es una cosa maravillosa. Bueno, y el mundo está afectado por algo que son las tormentas. Sí. Pero no se llama algo de las tormentas el libro. Exacto, Y el bueno. archivo de las tormentas. Ay, bueno, está bien. Pero está bueno cuando los títulos de los libros tienen sentido en la historia, no es que es un... La mayoría de las veces... Bueno, no sé, pero si en este caso... Porque además, alto título, entonces está bueno saber que tiene sentido. dentro Las de la tormentas son historia. algo muy importante porque son como, yo lo leí hace mucho, por ahí me estoy equivocando, Gus me corrige, son como unas tormentas que van circulando a través de todo el mundo que devastan todo a su alrededor mientras van pasando. Y esas tormentas tienen la cualidad de que cargan cierto tipo de piedras, por así decirlo, para que se entienda. Sí, como esferas que les dicen que son como la moneda de este mundo.
Pero bueno, ¿por Que te qué da se poder. cargan de luz? Te da poder, básicamente. Y todas las personas pueden usar ese poder. ¿Qué poderes tenés si vos absorbes eso? Bueno, todo tiene una explicación, ¿no? Dentro de la historia. Bueno, y Kaladin, por ejemplo, empieza en el Puente 4, que es buenísimo el Puente 4. Son como, defienden como es un esclavo, como que defienden al gobierno, por así decirlo, para explicarlo simple. Sí. Y tienen como una especie de... Bueno, todos los esclavos ya están como derrotados. Ellos ya dicen, bueno, mi vida no tiene sentido, estoy acá, nos van a terminar matando porque tienen como enfrentamientos todos los días, hasta que llega Kaladin y dice, no, che, acá tenemos que empezar a entrenar, tenemos que empezar a cambiar las cosas. Entonces empieza como a entrenar a todo su grupo y a motivarlo, y empiezan cada vez más a como el Puente 4 a no tener bajas, por ejemplo, que no los derroten. Exacto, y empieza a llamar la atención de ciertas personalidades importantes porque dicen, che, ¿cómo es que de repente este trabajo, que era el trabajo de los puentes, donde nosotros mandamos a los esclavos a morir, Claro. tipo a nadie le importaba que sobrevivieran los esclavos, ¿cómo es que de repente en el Puente 4 no muere nadie? ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo podemos complicarles más la vida para que, nada, tipo, cumplan su deber como esclavos? Claro. Nada, es una cosa muy, muy loca y es muy interesante ver el tema de los personajes, ¿no? Porque a través de toda esta instrucción que empieza a hacer Kaladin, empezás a conocer también más de su pasado y por qué actúa como actúa. Tal cual, todos los ¿No? personajes tienen una dimensión muy grande. O sea, Sí. los llegás a conocer ya como si fuesen tu familia a través de los libros. Obviamente, son muchísimas páginas, no es lo mismo construir una fantasía de 300 páginas que de 1200. Pero bueno, tiene todo, traición, amor. Ay, el tema de la traición, asesinatos. encima, yo creo que el tema de la traición aparece mucho en el Archivo de las Tormentas y es un tema que a mí me parece súper interesante. Pero ¿no? bueno, El son tema libros de- como para mí para leer con tiempo y querer meterte en esa historia, ¿no? No es como, bueno, tan sencillo. O sea, para mí igual hay que perderle un poco el miedo a Sanderson, porque Sí. todos dicen, oh, Sanderson, no lo quiero leer Sí. porque si no voy a ver la fantasía de forma distinta, que es un poco cierto, pero digo, no hay que tener miedo, hay que empezar. Yo empezaría, por ejemplo, por El Imperio Final, por Sí. Trenza del Mar Esmeralda, por libros así. Pero una vez que leas un par de Sanderson, ya métete en el mundo, porque la verdad es que los personajes y la historia es descabellada. Sí, 100%. Aparte, una cosa que tiene Sanderson en contra de lo que es la creencia popular para la gente que no lo conoce, es que no es un autor complejo de leer. O sea, todo lo que no es que vas a terminar un libro de Sanderson sin entender la mitad de las cosas que pasan, a no ser que obviamente sea algo que se va a explicar más tarde por una cuestión de que si tenés una trilogía no te va a explicar todo en el primer libro porque no Obvio. tendría sentido para la trama, ¿no? Pero no es un autor difícil de entender y se basa mucho en la lógica, ¿no? Para explicar sus sistemas de magia y para que vos en tu cabeza como que lo internalices, ¿no? Y a partir de eso vos después seguís leyendo los otros libros como si fuera un contemporáneo, como, sí, la gente se puede tragar metales y tal metal hace esto y tal metal hace lo otro, y decís, ¿cómo es que Tal yo aprendí cual. todo esto? Tenés la alomancia y después la feruquimia y no sé qué, y te empieza a agregar cada vez más Claro, cosas. tiene toda la lógica del mundo. Y algo que tiene Sanderson es que lo que escribe es casi, él lo explica así, como en su libro de escritura que se llamaba Curso de Escritura Creativa de Sanderson, explica que él lo que hace es crear como una especie de mundo hasta y reglas casi científicas para explicar las cosas. No quiere decir que después te diga, che, esto es ciencia o cosas así, pero como que él lo piensa muy bien cómo crear su mundo, entonces tiene un world building, como se diga, muy, muy interesante. Sí, y como también dentro de lo que es la magia, hay ciertas cosas dentro de esos mundos que son ciencia para ese mundo, ¿no? Sí, tal cual. Ciertos conocimientos de los alimentos, de los animales, de las cualidades físicas de los materiales, ¿no? Como que dentro de ese mundo la ciencia es eso, ¿no? Es una cosa loquísima. Tampoco es que todo gira alrededor de la magia o que todos los conflictos tienen que ver con que la gente salte y huele y tenga super fuerza. Y tiene una construcción del verosímil increíble. 100%. Yo amamos a Sanderson acá. Amamos a Sanderson. Anto, Bueno. tenés que leer a Sanderson. Bueno, pero con todo Sí. eso de la ciencia, ojo, ojo, puede ser. Me gustaría recomendar una vez más, porque siempre que tengo oportunidad recomiendo la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo de Rick Riordan, que muchos dirán, ay, es Riordan, pero acá hablamos en español, así que yo digo Riordan, no sé cómo le dicen ustedes, Riordan. Yo le digo a Rick Riordan. Es Riordan. Siempre me sonó muy extraño Sí, decirle Riordan, no. Rick Riordan. Claro, a nosotros hablamos inglés argentino, o sea, con ese acento, así que discúlpenme. Es la saga que hace... Le interrumpo a Anto porque quiero decir que voy a hacer la introducción de que Anto es una especialista en Percy Jackson. O sea, tenemos si hay una persona que sabe de Percy Jackson en Y del mundo Argentina, de Argentina este y muchacho. Latinoamérica y todo de Ay, Rick gracias. Riordan es Anto, así que dijimos, tiene que estar Anto para hablar de Percy Jackson porque salió la serie y todo, y bueno,
bueno, a eso iba, y que recientemente seguramente habrán escuchado que Disney adaptó el primer libro en una serie de 8 episodios que está en Disney Plus, después, que no es Disney Plus, es Disney Plus, porque acá hablamos de vuelta inglés argentino. Y bueno, la saga yo, la original, los primeros 5 libros, ya hace más de 10 años que los leí, pero los volví a releer en diciembre del año pasado, antes de que se estrenara la serie, y fue muy emocionante porque me dio muchísimo miedo. Digo, ahora si no me gusta como la primera vez, ¿qué hago? Tal cual. Porque no soy la misma persona, pero... No, ya sos mucho más grande. Exacto, tengo 10 años más, entonces digo, me parecerá muy infantil, no lo disfrutaré tanto, pero por suerte... Incluso me pareció muchísimo mejor esta segunda vez que la primera, porque descubrí un montón de cosas sobre la mitología, porque también al haber incorporado más conocimiento de mitología aparte de la serie, de la saga, e información sobre la vida cotidiana y sobre las cosas en general, ¿viste? La experiencia que uno va adquiriendo como ser humano y la empatía hacia un niño de 12 años que descubre de un día para el otro que todas sus dificultades tienen una explicación, y es que él es un semidios, hijo de Poseidón, que va a la escuela, pero siempre le pasan cosas raras, nunca entiende por qué, hasta que descubre esto, que la madre un buen día le dice, no, bueno, pero si todo lo que te está pasando es porque resulta que sos un semidios, nos tenemos que ir corriendo porque hay un minotauro que te está persiguiendo y nos va a matar. Y es como, ¿qué? El niño con 12 años se queda sorprendidísimo, resulta que el mejor amigo no tiene 12 años como él, sino que es más grande, y que además es un sátiro que tiene como misión protegerlo. Entonces, claro, pobrecito Percy se queda muy anonadado esperando obtener más respuestas, porque la madre encima lo preparó. Él se va dando cuenta después con el paso del tiempo que la madre lo preparó toda la vida para ese momento, pero claro, nunca había puesto a prueba sus habilidades porque todavía no se había enfrentado a nada. En cambio ahora, cuando llega al campamento mestizo, que es un lugar en donde acuden todos los semidioses que haya, porque no es solamente de Estados Unidos que pueden ir, está abierto a todo el mundo. Sí, son muy inclusivos. Claro. ¿Podríamos ir nosotros? Sí, obvio, yo creo que sí. Porque si tenés poderes, sí. ¿Vos sos hija de quién, Anto? Yo soy hija de Poseidón. Tiene todo un enganche personal de por qué soy hija de Poseidón. No porque me guste la playa, porque creo que un dios va más allá de la cuestión material. No lo vamos a reducir a Poseidón a la playa. Exacto, no podemos reducir a Poseidón solamente a la playa. El agua es el motivo por el cual básicamente existimos, y además de que nuestro cuerpo está compuesto por un 70% de agua, entonces es como Poseidón. Y además porque mi padre... Si ustedes lo ven, tiene ojitos color océano también. Y es como que digo, este hombre es Poseidón, toda la barba canosa, pero bueno. Y además mi hermano, también de la vida real, es Percy. O sea, yo a Walker Scobell, que es el niño que ahora lo interpreta en la serie, lo quiero mucho, me encanta su interpretación. Me pareció un casting, en general todo el cast me parece maravilloso, pero Percy por siempre va a ser mi hermano. Yo me lo imagino a él. Por la actitud, esta cosa inocente, pícara, sarcástica que tiene él, porque cabe aclarar, los libros están contados en primera persona, entonces leemos directamente lo que le pasa a Percy, y eso está buenísimo. Sí, a mí la verdad que incluso, si bien son libros entre comillas, entre muchas comillas, para chicos de entre 12 y 15 años quizás. Te diría 9 ahora, ya como 9, vienen las cosas, sí. A partir de los 9 estaría bien. Sí, como lo que sería un middle grade. Cuando sos más grande, me he encontrado también con muchas personas que le pasó lo que te pasó a vos o lo que me pasó a mí. Lo disfrutás más y aprecias muchísimo más la manera que tiene el autor de contarte, y te reís muchísimo más con la narración de Percy. Como que yo creo que de más grande... Lo aprecias muchísimo, que tal vez cuando sos más chico lo lees, obviamente lo disfrutás, te encanta, te parece maravilloso, pero hay ciertos detalles que se te escapan por una cuestión de edad. Yo los volví a leer hace poquito, tipo en verano, en enero, cuando estaba de vacaciones, que me leí los primeros 5 libros así del tirón, y yo dije, wow, qué mundo, ¿no? Qué locura, me encanta. Pero porque además, primero ya sabés lo que va a pasar.
entonces pones inevitablemente el foco en otra cosa. Por lo menos yo, con esta relectura, quería ponerle, como dijiste vos, quería ponerle especial atención a Percy como narrador, porque hay un montón de detalles y de juegos de palabras y de cosas con las situaciones a las que se enfrenta que vos decís, es una narración muy inteligente, porque además de que es un nene de 12 años y se siente como un nene de 12 años, por otro lado también está la responsabilidad de Rick de haber escrito una voz de esa forma, respetándolos de esa forma, porque a veces tienen 12 años, pero parece que tienen 40. Sí. Y acá no, y eso está buenísimo, porque vamos explorando todos sus miedos, que son totalmente válidos de la adolescencia y al mismo tiempo de la condición de semidios, que no son cosas que le pasan a cualquiera, solo a nosotros los semidioses nos suceden cosas extraordinarias. Y cómo lo van acompañando el resto de los personajes de Annabeth, de Grover, me parece extraordinario. Yo no me voy a cansar de recomendarlo. Sí, aparte, justo hablando de lo que es la narración de Percy, es muy gracioso verlo desde su perspectiva, porque uno como lector, si bien, o sea, como que tenés otra perspectiva también, sí, ¿no? Hay momentos donde vos ves que Percy está súper perdido con algunas situaciones que le pasa. O está enojado, se la pasa enojado también. O está enojado, pero a mí me causaba mucha gracia en particular cuando lo leí sin hacer spoilers, cuando él como que va creciendo y va entrando en la adolescencia y empieza a tener sentimientos por otras personas que vos como lector ya de más grande decís, estás re enamorado, tipo, date cuenta. Claro. Pero claro, él desde su perspectiva de 12, 13 años no entiende qué es lo que le está pasando. No entiende que, ay, bueno, pero si mi amiga me dice esto, es porque somos amigos. ¿O no? Claro, re amigos. La historia dirán que eran mejores amigos. La historia dirá que éramos mejores amigos y uno como lector grande dice, Percy, dale. Pero bueno, no le puedes exigir tanto a los 12 años. Claro, no le puedes exigir tanto a un niño de 12 años. Eso lo podemos ver en ustedes que hablaran de Sanderson y los distintos puntos de vista. Rick en la segunda saga, que es Héroes del Olimpo, está contado en tercera persona y se amplían las perspectivas porque se suman muchos más personajes. Y en la tercera saga, que es Las Pruebas de Apolo, volvemos a la primera persona, pero desde el punto de vista del dios Apolo, que es una voz mucho más adulta, que yo tengo la teoría que en realidad es más Rick que Apolo, por cositas que hay en la narración, pero es mucho más adulto porque además tenés que de alguna forma demostrar toda la sabiduría y todas las vivencias de alguien que tiene millones de años como el dios Apolo, claro. Que me parece increíble. La segunda saga, con esto de que es en tercera persona, tal vez en algunos momentos, la tengo que releer ahora, en algún momento, tal vez el verano próximo la relea, porque se siente un poco tal vez despersonalizado en algunos momentos y lejano, porque bueno, está en tercera persona. Pero con esto que decía Agus, de que Percy se va dando cuenta de sus sentimientos hacia otras personas, le pasa a todos los personajes, no solamente a Percy. Y ahí te das cuenta de que, como la primera estaba contada en primera persona, no sabíamos lo que estaba pensando Annabeth, por ejemplo. Entonces, en la segunda tenemos como, al final Annabeth en esta parte del, no sé, tercer libro de la primera saga estaba sintiendo tal cosa y nos venimos a enterar 4 libros después, que vos decís, wow. Qué mente, qué persona tan genial la que escribe esto, o sea... Qué mente maestra. Qué mente maestra la persona que escribe esto. Pero es muy, muy lindo, y en cuanto a la incorporación de la mitología en sí, también está buenísimo. No sé qué pensás vos de eso. Sí, yo creo que está bueno y también de cómo traerlo al día a día, ¿no? De que parece que es algo que está presente todo el tiempo. Sí, o sea, cómo revisita algo que hoy lo es como algo de historia antigua, algo que quedó obsoleto, cómo encuentra una manera de traerlo a la actualidad y que sea totalmente lógico de cómo te lo explica, o mismo cuando habla de la posición del Olimpo, sí, por ejemplo, ¿no? Y cómo va cambiando de posición. Cómo va cambiando de posición según como la nación o la sociedad dominante en ese momento, que en el caso de Percy es la sociedad occidental. Claro. Y la justificación de por qué los dioses se pelean, de que es algo que tiene millones de años. En este caso, el conflicto que Percy tiene que atravesar es por algo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que desde ese entonces vienen arrastrando, y es como, siéntense a hablar. Como familia son pésimos los dioses. No, y en la serie eso queda clarísimo, ¿no? Porque muchos se quejaban de que en la serie...
O sea, se quejaban de que ampliaban los puntos de vista, porque la serie no está está en primera persona, pero no tanto, porque podemos ver qué les está pasando a los demás personajes, y se agregan un montón de cosas que con esto de que los dioses no son tan buenos como creemos y que tienen un montón de problemas, tanto familiares como personales y con otras criaturas, que me parece súper genial e importante a la hora de crear el conflicto, de que se sienta más verosímil. A lo que nos lleva el punto del podcast. Bueno, lean Percy, que está muy, muy, muy bueno. Bueno, del libro al que les voy a hablar ahora, voy a empezar diciendo que tiene una tapa extremadamente hermosa. Es simple, pero tiene como unos detalles en plateado que le quedan re lindos, no tiene nada que ver, pero bueno. Y no se dan una idea de lo que estoy esperando que llegue el segundo libro de esta trilogía. El libro que les voy a recomendar es Hija de la Tierra. No sé si lo leyeron, de Andrea Longarella. Lo tengo ahí en mi biblioteca esperando. Bueno, siendo 100% honesto, las primeras páginas hicieron que me cueste un poquito engancharme. Estimo que es por eso que nos pasa muchas veces que veníamos hablando de los nuevos libros de fantasía, que existe como un nuevo mundo, cosas distintas que tenemos que ir asimilando. Pero pasado ese periodo creo que me duró muy poco, la verdad, el libro, y lo terminé muy, muy rápido. Empiezo diciendo que si les gusta el slow burn, no sé por qué uso palabras en inglés si las pronuncio mal, como slow burn, no sé cuál sería la traducción en español. La construcción lenta de las relaciones, que se toman su tiempo para enamorarse. Claro, demasiado Es más largo. fácil decir slow burn, pero bueno. Sí, que se cuece, un romance que se cuece como a fuego lento, por así decirlo. Bueno, este sería tu tipo de libro. Resulta y acontece que Ciara, nuestra protagonista, vive en la Casa Verde y es una de las novias del Nuevo Mundo. La esperanza de los últimos humanos, o eso es lo que les contaron a ellas, básicamente. Resulta que estando ahí, un día van a soñar con el hombre destinado a ellas, y ahí recién van a poder salir de la Casa Verde para adentrarse en un terreno desconocido, un mundo del que las protegieron todo este tiempo, pero que tanto ansían conocer. La cuestión es que lo que pasa es que en esta Casa Verde las entrenan para ser las esposas perfectas que cualquier hombre querría tener. Les enseñan a obedecer y le cuentan la historia como ellos quieren, pero Ciara digamos que es una persona muy inquieta y alguna que otra vez se ha escapado de los muros de la Casa Verde hacia el bosque sagrado, donde peligrosamente tuvo como algunos encuentros inesperados qué loca. con una criatura. Encima con una criatura. Vamos a decirlo así, una criatura. Pero una criatura a la que debería tenerle miedo por todo lo que le enseñaron, ¿no? Porque por todo este daño que estas criaturas le generaron a la sociedad. Cuestión que un día Ciara, tiene un sueño con un hombre y acto seguido este hombre viene a buscarla. Porque como les dije, una vez que sueñan, las vienen a buscar. Y este hombre resulta ser Redka, un guerrero, pero no cualquier guerrero. Un guerrero guapo, pero sobre todo amable y comprensivo con Ciara. O sea, el chaboncito de que todos se enamoran cuando leen el libro. Ok. Pero poco a poco van como viajando hacia el destino que tienen planeado. Y Sara obviamente tiene como un desagrado hacia la situación porque no puede entender por qué le hacen casarse así porque sí con alguien que no conoce, pero poco a poco se van a ir conociendo un poquito más. Ciara la verdad es que no conoce mucho del mundo y poco a poco se da cuenta que aquello que le contaron no era tan cierto. Piensen que su cometido en la sociedad era salvar a la humanidad con la procreación, o sea, teniendo hijos, y no podía elegir su destino. Entonces todas las chicas de la Casa Verde anhelan el mismo sueño, pero Ciara no. Ella quiere explorar el mundo, ser libre y ver las maravillas que esconde la naturaleza. Y en este viaje que hacen existen muchos peligros, drama, un poquito de misterio. A mí me gustó mucho el libro, es una trama de fantasía. El libro es muy verosímil dentro de esta trama, sobre todo también lo que tiene que ver con el amor y el romance, porque recordemos que Andrea Longarella es una gran escritora de romance, así que nada, el plot twist posta te caes de cola, o sea, te lo juro, no te lo ves venir, o sea, si hay más temporadas, espero leer el segundo libro y poder venir a hablarles de él y ver si está o no a la altura. Mirá vos, yo no lo conocía, suena muy interesante. Yo lo conocía, todavía no lo leí, pero lo tengo ahí. Y la verdad que me dio ganas de leerlo, en especial sobre este príncipe atractivo. No, a mí se me hace como que tiene una crítica bastante a la sociedad y cómo tratan a las mujeres, ¿no? Tiene eso, mucho de crítica. Y es muy divertido el libro, ¿eh? Bueno. Quiero que llegue el segundo. Bueno, y para ir cerrando, porque nos estamos quedando casi sin tiempo, ¿quieren que hagamos una última recomendación o no? Bueno. Sí. Hicimos mucho de fantasía, no sé si
metamos algo de ciencia ficción, ¿no? Porque sí, el creo episodio... que Anto es acá como la que está como, la tiene más clara con todo lo que es La ciencia ficción. Sí, es que la ciencia ficción, como les dije al principio, es uno de mis géneros más favoritos de todos, después de la ficción histórica, te diría. La ciencia ficción tengo para recomendarles, así como ustedes hablaron de Sanderson como uno de los próceres de la fantasía, yo tengo para recomendar al padre de la ciencia ficción con el cual ha comenzado, se ha inaugurado el género, podríamos decir que, no inaugurado, pero sino la primera gran novela que tuvo revuelo no solo por su extensión, sino también por su contenido y los temas que trata. Ya dinos el título, por favor. Estoy hablando de Dune, de Frank Herbert, que la saga principal cuenta con 6 libros. Salieron 2 películas que adaptan solamente el primer libro, que protagonizadas por Timothée Chalamet y Zendaya. También aparece en la primera Jason Momoa. Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, un elenco increíble y está muy, muy bien adaptada porque ha sido una saga que se adaptó un montón de veces a lo largo del tiempo. No es la primera vez que en la pantalla chica, en la pantalla grande, radioteatro, un montón de cosas, pero esta es la definitiva porque además de capturar a la perfección la esencia, dijeron, tenemos que adaptar el primer libro solamente en 2 películas. Bien. Que antes intentaban hacer las 900 páginas en una. Es todo un desafío, y es todo un desafío porque la construcción del mundo, como ustedes dijeron de Sanderson, Frank Herbert hace lo mismo con la ciencia ficción, es una cosa que no te podés, en este sí que no te podés distraer. Para los que no saben de qué se trata esta historia, nos cuenta la vida de Paul, un muchacho que es hijo de la persona que está al frente de la casa Atreides, que son enviados al planeta Dune, en donde no hay agua prácticamente, a intentar explotar este recurso y hacer que las personas vivan un poco mejor. Y está todo este tema de los oprimidos y los opresores, de la batalla por la preservación, no solo de la especie, sino también de la ecología, porque uno de los puntos principales de esta saga es la ecología y toda una crítica hacia cómo poco a poco lamentablemente estamos destruyendo nuestro planeta. Entonces él lo plasma en una ópera espacial de ciencia ficción en donde el protagonista, al tener el peso de ser el elegido, el Mesías, el profeta, un montón de apodos y de cosas que también se asemejan a la religión, también es algo muy, muy, muy presente toda esta cosa mesiánica de la profecía que decís, wow, es muy intenso, muy, muy, muy intenso. Y los demás, el primer libro tiene como un final, por así decirlo, pero yo recomiendo que sigan porque se va, pero pega la vuelta a la historia ya. Que decís, no puede ser tan grande, tan extraordinaria y tan abrumadora. Así que, si son fanáticos de la ciencia ficción y aún no leyeron la madre de la ciencia ficción, que es Dune, por favor, háganlo. Y después también vean las películas porque son impresionantes. Sí, a mí me dieron ganas de leerlo. Y eso que yo no soy tanto de leer ciencia ficción, pero por cómo lo contaste me llamó la atención. Sí, yo vi las pelis, no estaba muy enterado de que las 2 adaptaban un solo libro, pero sí tengo ganas de seguir leyendo esto. Porque, bueno, ese, por ejemplo, Isaac Asimov también es un autor de ciencia ficción que también quiero leer. Eran más o menos contemporáneos, Frank Herbert y... Entonces, son 2 libros que, como viste que vos los tenés ahí en tu biblioteca pendiente siempre, pero decís, tengo que encontrar el momento, quiero leerlo. Así que bueno, llegamos al final de este episodio. Me gustó mucho charlar con ustedes. Ojalá nos podamos seguir encontrando en estos episodios o algo. Si hay una 4ª temporada, esperemos que sí. Ojalá. Lo dicen, ojalá. Bueno, no sé si quieren decir algo más, si quieren despedirse. Bueno, nada, como para despedirme, les recuerdo, yo soy Agus, me encuentran en todas las redes sociales como Agus Greenpeach, o en mi faceta de autora con mi libro La teoría de Joa, que de nuevo no tiene mucho que ver con la fantasía, pero lo recomendamos. Lo recomendamos, aprovecho para mencionarlo igual. Si quieren, después creo que también ahora los chicos cuando digan bien sus cuentas, nos pueden escribir para contarnos qué les parece el podcast, si vienen escuchando también los otros episodios. Nada, queremos saber sus opiniones y si quieren, obviamente, una 4ª temporada, ¿no? Coincido con Agus y a mí me pueden encontrar en las redes
como Rick Riordan Arg, que es el fans club de Percy Jackson, en donde voy actualizando todas las novedades, y en mi cuenta personal de Instagram, que es @KiliSilver. Bueno, yo soy Matías GB, me pueden encontrar en las redes sociales como @MatíasGBchu. Llegamos al final del episodio del Novelas para Chicks, el podcast, que lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Si están mirando desde YouTube, suscríbanse, denle like, comenten, así nosotros leemos los comentarios. Y desde Spotify también, denos 5 estrellitas, por favor. Sí. Síganos, dejen comentarios que también se pueden dejar en Spotify. Cuéntenos si llegaron hasta acá, cuál es su libro de fantasía favorito o ciencia ficción también, ¿no? Sí. Estaría muy bueno. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio de Novelas para Chicks, el podcast.